Muy buenas tardes. Como todos los viernes, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo y Vivir. Notas importantes: teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, que es Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo, porque ahí podéis curiosear y ver todos los vídeos de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y nos podéis escuchar en cualquier parte del mundo con el enlace relaxfm.es. Ahí, con las diferencias horarias, nos podéis seguir en cualquier latitud. Que como siempre mandamos un abrazo cariñoso a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares. Bueno, vamos a presentar a la parte principal del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Rita Bey, que es mentora y terapeuta transformacional. Rita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, encantada de estar aquí con vosotros. Mito Fernández, que trabaja en la Unión de la Terapia y Astrología en Uno. ¿Qué tal, Mito? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Un placer. Y tenemos también a Eva González, que es coach y trainer experta en fortalezas STAR. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues también encantada de estar con todos vosotros, también acompañada. Me alegro. Que lo disfrutéis porque de eso se trata. Bueno, pues si os parece bien, vamos al temazo de hoy, y es el de la empatía, ¿no? ¿Por qué es tan importante ser empático respecto a los demás? Entonces, vamos a empezar por saber o explicar a la gente de qué hablamos cuando hablamos de empatía. Rita, para ti, ¿qué significa ser empático? Pues más que ponerse en la piel de otro, es entender, es comprender cómo piensa, cómo actúa, ¿no? la otra persona, ¿no? Para actuar de una manera compasiva, ¿no? con el otro, ¿no? Y es una forma, ¿no? de estar, ¿no? Aunque es una capacidad, es una habilidad que nos ayuda a comprender al otro. Bueno, el hecho de ser empático no tiene que ver con que te comportes de una forma u otra. Obviamente, cuando desarrollas la empatía y la comprensión de por qué los demás actúan como actúan, normalmente tu actitud cambia. Pero también los conozco que son empáticos y aún así meten mucha caña. Eso ya depende de cada uno. Pues muy bien, Rita. Eva, ¿qué es para ti la empatía? Bueno, en primer lugar, una fortaleza personal fundamental, muy necesaria. Especialmente creo que a la hora de nuestro entorno personal y profesional también, porque creo que también en el mundo de la empresa es imprescindible. Y añadiría, desde luego la descripción que ha dado Rita es maravillosa. Añadiría que también tenemos que ser a veces empáticos con nosotros mismos, porque se nos olvida, ¿no? Incluso las personas más empáticas a veces son muy duras con ellas mismas, ¿no? Entonces, para mí es algo a tener en cuenta. Y desde luego nos coloca en una situación de autoconocimiento muy buena. Y también pues una manera de colaborar con otros desde lo que decimos en el entorno en el que me muevo de Key Jumper, de competir desde las fortalezas y habilidades de cada uno. Pues muy interesante el punto de ser empático con uno mismo, porque a veces desarrollamos la empatía a los demás y se nos olvidamos, ¿no? O sea, nos olvidamos de que estamos nosotros ahí y que somos la parte principal de la historia. Con lo cual, importante. Mito, ¿qué es para ti la empatía, ser empático? Bueno, ya han dicho casi todo. Solo podría añadir, por ejemplo, la etimología de la palabra empatía viene del griego y me encantó ver que quiere decir sentir dentro. Es una capacidad que todos podemos tener innata, pero hay que desarrollar en algunos seres humanos un poco más que en otros. Pero tiene mucho que ver con la inteligencia emocional y la capacidad de poder entender y poder realmente sentir lo que el otro está atravesando sin, por ejemplo, tener que terminar su sufrimiento o terminar con querer cambiar lo que está pasando al otro, pero poder sintonizar desde de igual para igual. O sea que creo que es una de las capacidades que el mundo en general más necesita, que cada uno trabaje cada vez más. Y ya han dicho antes que es muy necesario el autoconocimiento en primer lugar. Cuanto más me conozco yo a mí misma, más soy capaz
de ponerme en la piel del otro, no juzgar y verlo de una manera más, más respetuosa y más global. Aunque no esté de acuerdo con todo lo que diga o lo que piensa, pero pueda entenderlo. Claro, esos son cosas independientes. Dos cosas. Curiosa la definición, porque no me imagino cómo es sentir fuera. Lo tenemos que sentir todo dentro, ¿no? Es curioso porque mucha gente sigue pensando que puede sentir fuera, y eso es algo que yo lo veo difícilmente, pero bueno. Y otra es el hecho de, cuando hablamos de esto, de sentir por los demás, claro, no hay que confundir la empatía. En realidad no podemos sentir por nadie más. No podemos sentir lo que otra persona siente, ¿no? Por muy cercana que esté la experiencia que hemos pasado, por la que ha pasado esa persona. Pero sí hay que entender que eso nos deja en una posición más cercana, ¿no? Más de comprensión hacia lo que esa persona esté pasando. Y ya que estamos contigo, Mito, ¿por qué es tan importante, entonces, ser empático con los demás? Primero porque te ofrece la capacidad de saber realmente escuchar lo que llamamos la escucha activa, saber escuchar sin tener que poner tu propio juicio o tu propio juicio de valor hacia lo que la otra persona te está presentando, porque te pone en una posición mucho más horizontal. No quieres estar ni por encima ni por debajo, porque te ayuda a desarrollar un montón de aptitudes sociales, porque también te ayuda a que no estés tan pendiente de tus propios juicios, que puedas escuchar y presenciar el otro sin que tu opinión tenga que ser tan predominante. Pues muy importante lo que estás comentando, porque claro, cuando tú entiendes que cada uno tiene su evolución, su camino, y que obviamente la dificultad depende de cada uno, me refiero, quien tiene que pasar por lo que tiene que pasar, lo hace con sus herramientas. Desde afuera, desde otro punto de vista, claro, tú harías una cosa o harías otra, pero claro, desde otro punto de vista, desde esa situación, con las circunstancias que esa persona tiene, con las herramientas que tiene y todo lo demás que lo rodea, pues está haciendo su mejor hacer, ¿no? Por eso es importante lo que estás comentando. Rita, ¿por qué es tan importante desarrollar la empatía para con los demás? Aparte que la empatía, sin ella, yo creo que no hubiéramos sobrevivido, porque además vivimos en grupo. O sea, lo social es súper importante y sin esa capacidad yo creo que no hubiéramos sobrevivido. Si, por ejemplo, una madre no tuviera esa empatía con su hijo, imaginaros, ¿no? O sea, yo creo que es algo como fundamental, ¿no? Primero como evolución humana y segundo te hace ser mucho más tolerante con los demás. Y como decía antes Eva, ¿no? También tolerante contigo mismo, que a veces se nos olvida totalmente esa parte. Es verdad que hay personas que nacen más con la empatía mucho más desarrollada, pueden ser personas incluso altamente sensibles, que tienen esa capacidad de leer emociones, de sentir a otros niveles, ¿no? Es como el volumen, ¿no? Subes el volumen y sientes o más intensamente menos. Es verdad que, como todo, requiere trabajo, es fundamental. Aunque la tengas desarrollada, pero siempre es bueno tenerla. Simplemente ya no solo pone evolución, que humana, que la necesitamos, por eso somos seres sociales, sino como parte de nuestro día a día en la empresa, ¿no? Hay muchas veces que incluso en las empresas se ve como esta característica, esta habilidad, como una debilidad. De hecho, yo lo vivo muchas veces, a veces en primera persona, ¿no? Como una debilidad, cuando es todo lo contrario, es un don. Entonces, hay que poner más foco en eso porque nos ayuda a sobrevivir a nivel de evolución. Pues totalmente de acuerdo. Ahora, el ejemplo madre e hijo, fíjate que a lo mejor no sería objetivo,
básicamente porque entra el factor emocional de que como eres mi hijo te quiero, ¿no? Claro, entonces ahí la empatía, digamos que va por ende, ¿no? Aquí la empatía lo importante es desarrollarla con la gente que no tenemos cercanía, que no tenemos parentesco y que inclusive nos puede hasta desagradar, ¿no? Porque ser empático no tiene que ver con que la persona te agrade, tiene que ver con que entiendes cuáles son los procesos de cada ser humano. Pero muy interesante, Rita. Eva, ¿por qué es tan importante ser empático? Pues bueno, para mí, y no soy psicóloga, creo que una persona con cero empatía pues entraría en lo patológico, ¿no? Porque sería totalmente imposible compartir tierra, vamos a decir, con los demás. Para mí también muy importante lo que comentaba Mito sobre el no juicio y sobre, como dices tú, saber por qué esta persona está reaccionando de este modo y yo tener la capacidad de relacionarme con ella haciendo una buena gestión emocional sin reaccionar con un ataque, por ejemplo, ¿no? Si todos nos sintiésemos atacados, cuando alguien a lo mejor tiene algún comportamiento que no nos gusta, pues creo que estaríamos todos en guerra, ¿no? Entonces creo que la empatía es importante hasta ese punto, o sea, lo que digo, cero empatía, algo patológico y al menos cierto nivel y no juzgar a través de esa empatía pues nos va a permitir directamente el poder relacionarnos. Y algo que también decía Rita que me encanta de las fortalezas, pues sí es verdad que algunos nacemos con unas fortalezas más desarrolladas que otras, pero la buena noticia es que se pueden desarrollar, o sea, tú puedes practicarlas y desarrollarlas. Y la empatía es una de esas, porque, o sea, es una de ellas, porque basta que tomes conciencia y estés presente y te des cuenta cómo estás viendo al otro para que ya la estés desarrollando. Claro, es que es un punto importante porque uno puede desarrollar la empatía sin trabajar la empatía. Me refiero con que la consciencia tenga más lugar en tu vida y te des cuenta y empieces a comprender cuál es la experiencia humana y cómo funciona, la empatía va de la mano, va como una consecuencia de esa comprensión, ¿no? Sin tener que pensar en la empatía, porque claro, entiendes por qué tu hermano o tu enemigo o tu vecino está haciendo lo que está haciendo. Por eso es algo tan importante, ¿no? Ahora, además de cuando entiendes la experiencia del otro, no hay que confundir el ser empático con el ser cómplice de ciertas actitudes o actividades. O sea, la empatía, según yo entiendo, te da ese conocimiento sobre por qué el otro está haciendo lo que está haciendo. Mas no quiere decir que tengas que estar de acuerdo con sus actitudes, ¿no, Mitu? Mito, no te escuchamos nada. ¿No? Ahora sí. Ok, me pongo más cerca. Vale. Es precisamente lo que comentas, es el ser empático es la capacidad de poder comprender y poder sintonizar con lo que el otro te está presentando sin tener por qué ser cómplice en el sentido de voy a seguir la misma actitud o estoy de acuerdo exactamente con lo que está haciendo o tendría la misma actitud, o sea, puede pasar o no. Porque en el fondo también ser empático es buscar no ser extremista. Y la idea no es ser complaciente, no es lo mismo. No, la idea no es agradar, ni buscar que los demás te quieran. Es poder realmente ponerse en la piel del otro, aunque no estés pasando por eso, pero desde tu propia experiencia y tu biografía y todo lo que tú has vivido, tú puedes entender y no juzgar. Pero no quiere decir que si la actitud o lo que la otra persona está viviendo, tú no va en contra de tus valores, tú no tienes que estar de acuerdo o entrar en el mismo juego. Es que es importante, es muy importante que entendamos esto porque si no nos podemos confundir, ¿no? O sea, yo como empatizo contigo y sé por lo que estás pasando, digamos que entro al juego. No tiene nada que ver. Si yo veo una madre
malcriar a un hijo, ¿vale? Pues yo lo entiendo por qué lo hace, cuál es el formato, de qué depende, que es una programación, que no lo puede hacer mejor, pero no quiere decir que si me pregunta le vaya a decir, no, está perfecto, no, yo le voy a decir lo que pienso, ¿no? O inclusive te digo, no ser cómplice. Podemos hablar, por ejemplo, de una persona amiga tuya que es alcohólico. ¿Vale? Entiendo por qué es alcohólico, entiendo que tiene que pasar por ahí, pero no tengo por qué ser cómplice de esas actividades si no, no quiero, ¿no, Rita? Así es, y de hecho me gustaría, ¿no? Comentar, por ejemplo, la diferencia que hay entre la empatía y la simpatía. ¿No? La empatía, como bien habéis dicho, ¿no? Es la capacidad, ¿no? de ponerte en la piel del otro, ¿no? Su sentir, su forma de actuar. Puedes estar o no de acuerdo, pero hay otra cosa que es la simpatía, que es justamente lo contrario, es decir, alguien te cuenta, por ejemplo, un problema y te pones a llorar con esa persona, decir que es verdad que tiene razón y tal, y no tiene nada que ver. Eso incluso nos puede secuestrar, ¿no? La emoción de la otra persona con las personas que estamos al servicio de otros, acompañando a otros. Es tan importante justamente el no dejarnos, ¿no? Secuestrar emocionalmente con la historia que tiene el otro, ¿no? Tan importante que es eso, ¿no? La diferenciación, ¿no? De lo que estabais hablando, ¿no? Con la empatía, con la simpatía, que es el estar de acuerdo, el colegueo ese tal, y la empatía puedes estar o no estar de acuerdo, pero sí respetando su ritmo, su sentir, su pensar, ¿no? Sí. Y es importante esto. Pues tiene mucho sentido lo que estás comentando y es bueno diferenciarlo precisamente para no caer en eso, ¿no? Y no confundirnos una actitud con otra. De hecho, es tan peligroso la falta de empatía que hay muchos rasgos psicóticos que, por ejemplo, de muchos asesinos, que precisamente tienen esas actitudes porque no muestran empatía ninguna, ¿no? O sea, les da exactamente lo mismo lo que tú sientas o el daño que estén sintiendo. O sea, imaginaros si tuviéramos una falta de empatía total, lo peligroso que se podría convertir ir a tomar un café o ir a dar una vuelta por la calle, ¿no? A nadie le importa a nadie, me da igual lo que pase y voy por lo que me hace falta y ya está. Por eso es tan importante, ¿no? Si hablamos de expansión de conciencia y de una característica necesaria para el buen vivir entre nosotros, ¿no, Eva? El mostrarse empáticos con los demás. Totalmente. Bueno, algo que repite mucho mi mentora es que hay que separar persona de comportamiento en primer lugar, ¿no? Al hilo de lo que decíais, de estar de acuerdo o no de acuerdo con sus valores, pero bueno, aunque no tenga sus opiniones o no me guste cómo estén actuando, pues no dejan de ser personas y no en fin, tenemos que seguir conviviendo con ellos, entonces vamos a hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Sin entrar al juicio, sin entrar en la manipulación, porque también a veces hay gente que utiliza o mal utiliza la empatía para manipular a otros. Entonces, bueno, con cierta aceptación del otro en el sentido de que es una persona, no aceptando sus actitudes o sus comportamientos. Claro, es que eso de usar la empatía me resulta como irse al lado oscuro, ¿no? O sea, aprovechar el conocimiento que tengo de cómo funciona el ser humano para sacar provecho. Y entonces, a ver, hay un avance porque ya entiendes lo que es la empatía y el por qué hacen las personas lo que hacen, pero estás usándolo de una forma que tampoco te deja en muy buen lugar, ¿no? Ahora, os tengo una pregunta. ¿Qué pensáis? ¿Somos más empáticos que antes? Y yo creo que no es sencilla la pregunta, ¿eh? ¿O somos menos empáticos que antes? Bueno. Mito, ¿tú qué piensas? Es que es complicada, yo lo sé. Me la estoy haciendo a mí mismo y no sé qué contestar. Realmente es una pregunta curiosa y no fácil de contestar. Yo creo que más que si somos más o menos empáticos, creo que cada vez es más necesario que la gente pueda saber lo que es la empatía, pueda realmente hacer como una autoobservación de cuán empática soy, preguntarse a sí mismo, observarse,
porque como siempre, cada pequeño paso que tú hagas en tu microcosmos, eso es lo que va a afectar a más y más. En parte te podría decir que quizás sí somos más empáticos porque quizás las circunstancias externas también nos invitan, casi obligan a eso, pero por otra parte también veo, leo, escucho muchas cosas que me pueden llevar a pensar lo contrario. Mi parte de esperanza en el ser humano, que siempre está y siempre estará, quiere pensar que cada vez estamos trabajando más en eso. Y sabemos que es algo que hay que trabajar y desarrollar. Ok, pues te ha tocado la parte difícil, Mito. A Rita y a Eva les toca más fácil. Rita, ¿tú qué piensas? ¿Somos más o menos empáticos que antes? Pues más o menos, no lo sé, pero es lo que sí que tenemos más información que antes. Como estaba, ¿no? Tenemos como yo creo que más accesibilidad. Antes no se hablaba de lo que era la empatía, era como que tenemos mucha más información, ¿no? Entonces, al tener más información y tener la información más accesible, somos más conscientes y, como ha dicho Mito, tenemos esa capacidad de poder hacer una autorreflexión, ¿no? Pero sinceramente no lo sé. Sí que tenemos, yo creo que más conciencia y más información, ¿no? Como todo lo que salieron de la inteligencia emocional, hasta hace unos años no se hablaba de inteligencia emocional, aunque sí que estaba presente, ¿no? Y ahora es como más accesible, ¿no? Inclusive en los colegios, en las universidades, en los trabajos, ¿no? O sea, es más accesible la información, con lo cual permite el poder ahondar, ¿no? De cada uno tenga esa información si quiere o no acceder. Entonces yo creo que somos más conscientes. Pues tenéis razón, tenéis razón. Qué lástima que el conocimiento y la consciencia no sean la misma cosa, ¿no? Pero tenéis razón. Eva, ¿tú qué opinas? Pues estoy de acuerdo con Rita. Yo tampoco tengo la respuesta acertada a esta pregunta. También estoy de acuerdo con ella en que hay más información ahora y efectivamente, pues bueno, yo puedo decir que ahora en los colegios, en algunos, enseñan a los niños inteligencia emocional y la empatía está ahí. Pero diría que también a veces tenemos tanta información que la gente está confundida y que antes a lo mejor en el seno de la familia o bueno, pues eso, en el colegio, la escuela, en fin, esto era una cosa que se daba por hecha y ahora no lo es. Y también diría que depende del mundillo en el que te muevas. O sea, como decía Rita, creo que en el mundo de empresa hay una carencia de empatía enorme y a lo mejor en otros entornos o por circunstancias que vivimos sí que creo que la pandemia, por ejemplo, nos ha hecho más empáticos, pero igual que a lo mejor mi madre que vivió la Guerra Civil Española, pues seguramente fueron muchísimo más empáticos que nosotros en ese momento, porque si no se apoyaban y se ayudaban entre ellos no sobrevivían. Y además es algo que ha mencionado Rita, ¿no? Antes, lo de sobrevivir. Creo que depende mucho de la experiencia de cada uno y por supuesto del nivel de conciencia también, ¿no? Unido a la compasión, porque para mí la empatía es el primer paso hacia la compasión, que ya es algo más elevado, ¿no? A ver, es curioso. Obviamente, yo no me lo imagino de otra forma. Me refiero, si hablamos del mundo competitivo en el que vivimos, claro, esa competencia y lo que es el tema de hoy, de la empatía, se pelean un poco, ¿no? Porque claro, si me educan para competir con el otro, para ser mejor, para quitarle el puesto, claro, es complicado. Por eso es que si quieres realmente ser empático, tienes que estar muy equilibrado en lo que realmente quieres ser, no lo que quieres lograr, lo que quieres ser mientras que lo logras, ¿no? Porque si no, vas a tener que tomar decisiones muy difíciles, ¿no? O sea, a ver, paso por encima de él, lo perjudico, aunque no quiera, o realmente sigo la parte más consciente y me mantengo al margen, ¿no? Yo creo que sí somos más empáticos que antes, por ese conocimiento que tenemos. De hecho, hay mucho movimiento a nivel mundial respecto a
los derechos humanos, y a no vulnerar, a trabajar con, a muchas opciones que nos hacen pensar y tener esa ilusión, ¿no? De que somos un poquito, aunque sea un poquito más que antes, porque es que antes estábamos para llorar. Ahora también, pero bueno, por lo menos estamos menos, ¿no? Entonces yo creo que sí somos un poquito más empáticos, consecuencia de la evolución normal para la cual estamos aquí, ¿no? Finalmente hay que recordar que estamos en el 3D para experimentar y llevamos mucho tiempo. Entonces es normal que vayamos avanzando, aunque con pasitos pequeños. Para que la gente nos vaya entendiendo, ¿qué más ejemplos podemos poner sobre no confundir la empatía con la simpatía? O sea, la empatía con el no ser cómplice. ¿Qué se os ocurre que sea de día a día, de una persona? ¿Se os ocurre algún ejemplo? Por ejemplo, con un cliente, imagínate, con un cliente, por ejemplo, de que esté teniendo un comportamiento que tú no lo harías o no lo aprobarías de alguna manera, sin embargo, tú tienes la empatía de no juzgar y comprender que hay detrás una historia, ¿no? Detrás de esa persona, por qué hace eso, su para qué de toda esa historia, ¿no? Y puedes no comulgar. Yo he tenido clientes que no han comulgado nada con su forma de ser, ni de estar, ni de sentir. Sin embargo, hay una historia detrás. Y puedes incluso conectar con esa persona, aunque no estés de acuerdo, ¿no? Con su forma, ¿no? Y al revés, otro cliente que a lo mejor incluso ha vivido tu misma experiencia, ¿no? Y también el importante, ¿no? de poder separar, ¿no? Y no meterte ahí, ¿no? Si es que yo también lo viví, si es que yo también me pasó esto, o sea, y no meterte ahí, sino desde ahí, ¿no? Okay. O sea, por eso hay esa diferencia, ¿no? Pues es un buen ejemplo. Y ahora, el tema que habíamos tocado al principio, el ser empático con los demás, pero que no se nos olvide, por favor, ser empáticos con nosotros mismos. Porque entonces no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? El hecho de entender por qué los demás hacen lo que hacen y no entender por qué hago yo lo que hago, ¿no, Mito? La típica frase, consejos vendo, para mí, ¿cómo es? Para mí no tengo. Sí, por ahí va, por ahí va. No se te oye. No se te escucha, Mito. ¿Ahora? Ahora, en consulta muchas veces uno fácilmente para la vida de los demás puede tener ya la visión de qué necesita armonizar, dónde está el punto débil, dónde está el punto ciego. Empatiza totalmente, entiende su biografía, entiende de dónde han venido las heridas, pero para uno mismo, a veces por sobreexigencia, por no conectar con la niña interna, pueden ser por 1000 motivos, uno elige o uno no sintoniza al 100% con esa empatía o más frecuentemente. Y es algo que, en mi caso, es algo que yo me voy recordando a mí misma de poner en práctica, que no es solo la teoría en estas cosas, sirve de muy poco. Son siempre cosas que se tienen que poner en práctica en el día a día. Hombre, es la idea. Está muy bien tener el conocimiento, pero volvemos a lo mismo. Si te quedas con el conocimiento y no lo llevas a la práctica, pues ahí falta algo, ¿no? Casi que lo dejas en casa y te dedicas a aprender cosas nuevas que sí puedas usar. Pues totalmente de acuerdo. Y yo creo que es vital, ¿no, Eva? El hecho de empatizar contigo y únicamente entender que todo lo que haces, pues lo haces lo mejor que puedes. Y viéndolo desde ese lado, las críticas, el juzgarte, el ser duro contigo mismo, más, que no tiene que ver con ser permisivo, tiene que ver simplemente con que comprendas que haces lo mejor y empatizar con tu experiencia de vida, ¿no? Así es. Bueno, como comentabas antes, pues en muchos casos la educación, al menos antes, nos llevaba a competir con los demás, a esa idea de escasez, a esa idea de guardar, ¿no? Para proteger lo tuyo. Y entonces entras a lo mejor a veces en una situación en la que te consideras que nunca eres suficiente
y te estás constantemente, bueno, vamos a decir, machacando y menospreciando. Y desde luego desde ahí es que, claro, no puedes ser empático contigo y no puedes ser empático con los demás. Entonces, yo creo que es muy importante también, como decías tú, tener claro cuál es tu propósito. No digo que sea fácil, porque desde ahí empiezas a darte cuenta de tus fortalezas, empiezas a autoconocerte, que era lo que decía yo, y también a perdonarte, ¿no? Y bueno, ya el perdón eso da para otro programa, que seguro Seguro. que lo has tenido o lo tendrás. Pero claro, para mí es eso, es que es relacionarte contigo mismo de una forma equilibrada. Es que si no actuamos desde ahí, poco podemos hacer, poco podemos dar y poco podemos recibir. Desde otro punto de vista, simplemente verte con otros ojos, de los ojos de la comprensión, del entendimiento, si no es tampoco tan complicado, y si tampoco se trata de darse besos y tirarse flores, no, de ver las cosas como son, y las cosas como son es que haces tu mejor esfuerzo siempre. Ya está. Y si lo ves así, por mal que sea el resultado, te darás cuenta que era un resultado que era obvio en función de lo que estabas haciendo, que era consecuente de todas tus circunstancias, ¿no, Rita? Así es, pero qué difícil es esa tarea, ¿eh? ¿Verdad? Qué difícil es, ¿eh? Y cómo cuesta, ¿no? Cómo cuesta poderte mirar al espejo y verlo todo. Y verlo todo. Creo que hay que ser muy valiente para poder dar ese paso de autoconocimiento y poderlo ver todo, ¿no? Sin juzgarte tú también, es un trabajo. Y como decía Eva antes, ¿no? Las personas a veces que nos dedicamos a otros, a veces somos las más duras con nosotras mismas. O sea, es brutal, ¿no? Y empezar también, ¿no? a darnos a nosotros mismos lo que damos a los demás. Pues poder... claro. Es que es la idea, porque si no, te digo, mal vamos, ¿no? Entonces, la invitación hoy a los oyentes es, obviamente, desarrollar esa empatía para los demás y para con nosotros mismos. Nada más. Y vale la pena. Vale la pena porque verás tu vida completamente de otra forma. Tanto la presente como la que tienes guardada en la memoria como pasado, ¿no? Cambiará por completo. Bueno, pues antes de ir con preguntas, ¿qué os parece si nos presentamos de forma un poco más extensa, que la gente sepa lo que hacemos, dónde contactaros y luego ya vamos con preguntas? Eva, empezamos contigo hoy. Muy bien, bueno, como has comentado, pues yo tengo un proyecto y un programa propio que es Fortalezas Star o Fortalezas Estrella. Soy coach y formadora y lo que aporto es acompañar a las personas en su camino de superación personal y profesional y para que se den cuenta de que pueden estar en esa mejora continua haciendo las cosas siempre, como decías tú, desde la mejor manera que saben y desde la mejor intención. Si hago esto ha sido por mi experiencia personal, no voy a contar aquí mi historia en detalle, pero bueno, hace pues ya va a hacer 9 años, tuve un cáncer de mama que para mí pues fue una experiencia dura, pero también mi mejor maestro y me hizo replantearme la vida y considerar que tengo una segunda oportunidad y que quiero acompañar a personas que estén pasando por alguna situación pues, de incertidumbre, no tiene por qué ser una enfermedad, para que se den cuenta y reconozcan todas las fortalezas que tienen y que sepan que desde luego pueden seguir adelante y que la vida todavía les depara muchísimas cosas que no se tienen que perder. Pues sí. Formo parte del programa Key Jumper de Key Coaching de Cristina de Arozamena, cuyo lema es ser persona para las personas. Entonces eso es un poco el legado, ¿no? que me gustaría dejar en este mundo. Eva, la gente que quiera saber sobre ti, contactarte, buscarte, ¿dónde? Bueno, pues me pueden encontrar en redes. Tengo en Facebook, por ejemplo, un grupo que se titula Descubre la estrella de tus fortalezas.
Y bueno, estoy en Instagram, en LinkedIn, mi perfil en Facebook es Eva González Mariscal. Y bueno, mi teléfono también si quieren, teléfono de España, o sea, con el 34 delante, 620 00 70 24. Y Perfecto. encantada de aportar a todos los que... ¿Trabajas, Eva, con grupos individuales? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Presencial, online? Bueno, sobre todo hago formación online, pero luego también tengo sesiones también online, principalmente individuales. Ok, bueno, pues es muy interesante lo que haces y obviamente invitamos a la gente que nos está escuchando a que si le interesa te contacte. Pues gracias, Eva. Vamos con... ¿Puedo añadir una cosita más Sí, que sí, se me olvida? También sí. dentro de este programa tenemos escuelas y formo parte también de una escuela que es la Escuela Internacional de Impulso y Desarrollo Profesional, donde queremos llevar todos esos valores y todas esas fortalezas también siempre trabajando desde esa empatía y de esa mejora continua. Ok, perfecto. Ahora sí. Mito, ¿vamos contigo? Bueno, pues yo me llamo Mito Fernández, soy una portuguesa muy aferrada también a Barcelona, entonces estoy medio. Y también he creado un método propio que se llama Hacia Ti, de mi proyecto Hacia Ti, en que he fusionado los dos mundos que me caracterizan como persona que pone su servicio hacia los demás, que es por un lado la terapia, a través de la terapia Gestalt y la PNL, y por otro mi gran pasión, que es la astrología, con su vertiente más psicológica y evolutiva, no tanto predictiva. Entonces, aparte de consultas de mapa natal o de revolución solar, y también de consultas de terapia individual, tengo las consultas del método Hacia Ti que une estos dos mundos. O sea, es un método para llevar a las personas que básicamente recuerden su esencia y puedan revivir a través de los arquetipos planetarios, que tiene un orden muy específico, porque tiene como 3 fases, es como ir al pasado, volver al momento del aquí y ahora y co-crear un futuro. Y esto va unido a través de toda la sabiduría de la astrología, junto con las técnicas terapéuticas. Y toda la información sobre este método, aparte de lo que hago además, la podéis encontrar en mi página web www.astrologiayterapia.com, y también me podéis ver en redes, en Facebook, en el perfil Mito Fernández, y en Instagram sería Asia-T-MACF, M-A-C-F. Ok, pues también suena muy interesante. De verdad que a mí me maravilla la cantidad de opciones que tenemos hoy en día para poder crecer y poder evolucionar, ¿no? Otra cosa es que cada uno tome sus propias decisiones y tenga que pasar por esa puerta él solo, ¿no? Pero pues hay mucha gente que está dispuesta y que le gusta apoyar y acompañar. Pues Mito, muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos, Rita, ¿vamos contigo? Pues mi nombre es Rita Bey, soy ingeniera industrial, pero también soy coach y mentora transformacional, y precisamente es lo que ayudo, ¿no? a ayudar a las personas, equipos, ¿no? a encontrar ese poder personal que a mí me ha llevado también tiempo encontrarlo, y sobre todo a personas que estén en ese momento de procesos de cambio, procesos de transformación, incluso cuando están perdidos, ¿no? Esos puntos, incluso puntos de como crisis existenciales, ¿no? Justo en esos momentos acompaño pues, a equipos de trabajo, ¿no? Dentro de mi empresa actúo como ello, y fuera también, ¿no? Fuera de ella. Y me pueden encontrar en redes, en el Facebook como Rita Bey, y en el LinkedIn, y en Instagram como @Rita_Bey_C. Ok. Y Pues
Sí, Sí, sí. quería decir que la forma en la que yo trabajo, que es lo que me hace singular, es a través de que trabajo desde 4 puntos de vista, ¿no? Desde de 4 prismas, ¿no? Se podría decir, desde la mentalidad, desde lo emocional, desde lo corporal y desde lo espiritual. Pues importante, porque tenemos que acordarnos, bueno, eso en el caso que lo sepamos, que obviamente todo está interrelacionado y asociado, ¿no? No podemos diferenciar ni trabajar por separado, porque así nos ha ido hasta ahora. Así que, pues, importante anotación. Pues de acuerdo, pues ya os habéis presentado, invitamos a toda la gente que vibre con lo que hacéis que os contacte, y si os parece bien vamos con preguntas de los oyentes. Nos dice, soy Lisbeth de México, mandamos un abrazo para México. Dice, yo creo que no puedes ser empático con gente que hacen daño a otras personas. ¿No creéis? ¿Quién le quiere contestar a Lisbeth? Ha dicho que no podemos ser empáticos. Sí, que no puedes ser empático con gente que hace daño a otras personas. Bueno, puedes, creo que como hemos comentado, puedes comprender, no aceptar, pero vamos a decir, más que comprender, entender que esa persona pues, ha tenido unas circunstancias o algo anterior que le está haciendo actuar así. Normalmente es una manera, es un miedo o una defensa hacia algo que ellos no aceptan. Yo creo que en ese sentido puede ser empático. Ahora, eso no quiere decir que tú aceptes o comulgues con lo que está haciendo. Es que son cosas totalmente distintas. Claro, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver. Creo que estamos confundiendo el entendimiento, la comprensión con la aceptación de... O sea, yo pues puedo comprender porque alguien hace algo, más no estar de acuerdo, o yo nunca lo haría. Es que son cosas independientes. Y la empatía, si no se da con esos casos, ¿con cuáles casos se van a dar? O sea, vas a ser empático con alguien que es súper bueno, Teresa de Calcuta, y no hace falta ser empático porque básicamente, digo, hay que entender precisamente a las personas con las cuales no comulgamos sus acciones, esa empatía. Yo creo que es el mejor momento, la mejor materia prima para desarrollar esa empatía. Si no, va a ser muy, muy complicado. Entonces, Lisbeth... Perdón, ¿Sí? si entramos en temas ya un poco más espirituales y elevados y menos comprensibles, pues a lo mejor esa persona está ahí para enseñar o aprender algo, ¿no? Es que complejo. Es un hecho, ¿no? Porque lo hemos visto muchas veces en el programa. Si no es a través de esas personas que supuestamente te han hecho daño, te hacen daño, ¿cómo vas a experimentar ciertas cosas? ¿De qué manera? ¿De dónde? Si yo necesito experimentar el egoísmo y no tengo con quién ser egoísta, ¿cómo lo voy a experimentar? Y entonces esa persona que me ayuda a experimentar esa experiencia que yo he elegido, ¿es buena o es mala? Claro, por eso es importante empatizar y entender cuál es el proceso evolutivo del ser humano. Perfecto, dice, mi nombre es Eduardo, de Murcia. Yo he entendido el tema de la empatía cuando fui padre y entendí que mis hijos... Vale. Entendí lo que sufrieron mis padres conmigo cuando yo fui padre. Pues mira, es un buen ejemplo porque nos dan un poquito de sopa de nuestro propio, ¿no? Así es. Y eso es así, ¿no? ¿Alguien le quiere comentar algo a Eduardo? Yo, por ejemplo, yo cuando fui madre entendí a mi madre muchísimo más. Me pude poner en el lugar de ella de por qué había hecho lo que había hecho. O sea, un nivel de comprensión y un nivel de compasión y de amor hacia mis padres, ¿no? que como habéis comentado, ¿no? Que lo habían hecho lo mejor que habían podido con los recursos que habían tenido. Que dije, jolín, ¿no? O sea, te pone en una posición, ¿no? Cuando vives la experiencia, ¿no? Como estáis comentando, cuando uno puede vivir esa experiencia, es más fácil ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y sobre todo cuando eres madre o eres padre y, o sea, es como, es que creo que hasta digo alguna frase que me decía mi madre. Suele pasar, ¿eh? No me extrañaría nada. Pero, bueno, la recomendación es, tampoco esperéis a pasar por todas las experiencias para desarrollar empatía hacia los demás. No, o sea, simplemente con que viváis 1, 2, 5, 10, es suficiente. O sea, no porque yo no pase por una enfermedad
o no pase por una pérdida, es que, vale, es que como no he pasado por ahí no puedo ser empático. No, con que hayas tenido una, ya puedes entender todas las demás. Si al final es el mismo concepto con varias realidades, con varias circunstancias. Así que, pues, me suena muy, muy lógico lo que estás comentando y obviamente, Eduardo, pues te entendemos, ¿no? Te entendemos porque por ahí va el asunto. Vale, dice, soy Inés de Lugo. Yo desde que me he vuelto más empática con la gente, me es mucho más fácil entender el comportamiento de los demás. Ya hasta me siento extraña juzgando a otros, aunque no entiendo sus razones. ¿Mito? Es que es eso, la clave de la empatía. Cuando uno empieza, y puede ser más consciente o inconscientemente, pero se empieza a dar cuenta de que resuena con lo que las otras personas le muestran, o con lo que ve, o con lo que observa, o con lo que le cuentan, pues uno empieza a ver cambios en su postura y en su forma de sentir y de estar en el mundo, que entiendes mucho más, no necesitas ponerle tanto prejuicio a las cosas, eso ya no tiene tanto peso ni tanta importancia, tienen otras cosas mucha más importancia, que es observas mucho más, escuchas mucho más, estás más realmente en red con los demás. Te vinculas más, sin perderte en el otro, con límites sanos, como ya habíamos también comentado antes, sabiendo dónde estás tú, pero pudiendo perfectamente ponerte en la postura del otro, porque puedes entender, puedes vincularte. Sí, te vinculas más, que es lo que tú dices, y te vinculas diferente, ¿no? Que es lo más importante. Porque esto es como el querer, no hay que querer más, hay que querer mejor, ¿no? O sea, no se trata de una competencia, se trata de un camino de conciencia. Entonces, Inés, pues mira, vas por el buen camino, porque si ya no eres capaz de juzgar o eres capaz pero eliges no hacerlo, porque desarrollas esa empatía es porque ha habido un crecimiento en ti que te ha permitido verlo de esa forma nueva. Pues así es, totalmente. Es este proceso, bueno, algunos lo llamarán madurez emocional, otros madurez espiritual, no sé, pero sí, efectivamente, forma parte de este proceso de aprender a vivir mejor con nosotros y con los demás y dejar esos juicios. Totalmente. Felicidades. Pues la verdad es que sí, ojalá, ¿no? Ojalá y todos lleguemos a ese punto, porque de verdad que el mundo cambiaría mucho si desarrollamos un poquito más de empatía hacia los demás y obviamente hacia nosotros mismos, ¿no? Porque las cosas serían completamente diferentes, pero completamente. Así que esperemos que como esta chica vayamos hacia ahí todos, porque haremos este mundo un mundo mucho, mucho mejor. Bueno, pues tenemos más preguntas, pero no tenemos más tiempo, que eso siempre nos pasa. Así que agradecer, Mito Fernández, muchas gracias por estar otro programa más con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Rita, un placer que hayas compartido otro programa más. Muchas gracias. Ojalá haya muchos más. Y Eva, pues bienvenida al programa. Ya, ojalá y también te toque repetir y gracias por compartir un poquito de lo que eres con nosotros. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Un placer. Y gracias a las compañeras también, que ha sido un placer. Igualmente. Y nada, para los que nos estés escuchando, recordar el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el martes que viene. Un abrazo a todos.